Bien, hermano, buenas noches a todos. Eh, Como les manifesté el jueves pasado, el Señor puso en mi corazón poner un tema acerca de la familia. Y pequeño repaso. En todo caso, el hermano dice que está a disposición el estudio. Es bien importante porque en ese estudio están las bases de lo que vamos a hablar ahora y, y las próximas dos veces en cuanto al tema de la familia cristiana. Así que vamos a recordar unas pequeñas cosas solamente para reintroducirnos en un tema tan importante, tan necesario en el día de hoy, como es la familita. Dijimos que la familia tiene su origen en Dios. En Dios tenemos, en el seno de la Trinidad, tenemos un padre y tenemos un hijo. Y eso nos habla de una familia. Y nosotros, habiendo sido hechos a imagen de Dios, Dios nos hizo, nos constituyó como familias. La familia fue instituida por Dios y el modelo, yo pienso que está, el modelo, al menos del Padre y el Hijo, están en el Hijo Eterno y el Padre Eterno. Por supuesto, nunca vamos a comparar la familia de la tierra como la familia eterna de Dios. Estamos hablando de un Hijo eterno y un Padre eterno que se amó eternamente, con una comunión eterna, una comunión maravillosa, un conocimiento maravilloso, una comprensión, un solo Dios. Dios, algo maravilloso, pero algo de eso Dios trajo al ser humano y nos constituyó como familias, comenzando por el matrimonio, que es el núcleo fundamental de la familia, y bueno, los hijos. Y eh, bueno, también hablamos bastante acerca de la realidad de la familia, aunque ya leímos que lo ha pasado bastante, leímos mucha Biblia, ¿verdad? Para ver bien nuestro tema, porque nuestro tema no es otro que el Señor Jesucristo en la familia. En otras palabras, la vida de Cristo vertida en nosotros por el Espíritu Santo para ser derramada en la familia y después de la familia, que es nuestro prójimo más cercano en la iglesia y todo lo que nos rodea. Por lo tanto, eh, la familia va enraizada. Por eso que leímos el jueves pasado, leímos el contexto de Colosenses 3, donde se nos habla de la familia completa, y leemos el contexto de Efesios 5, 22, 23, 24, donde se nos habla de la familia, de la esposa, el esposo, el rol de cada uno, la sujeción de los hijos, etc. Y, y vimos que, si bien es cierto que el esposo y la esposa, que es el núcleo fundamental y primario de la familia, es la representación de Cristo y la iglesia, pero no es la representación de Cristo y la iglesia así como cuando vamos a estar en el cielo, porque en el cielo no tendremos mancha, ni arruga, ni cosas semejantes. Seremos semejantes al Señor, incluso hasta nuestros cuerpos serán transformados. Y durante toda nuestra vida como creyentes, Dios nos está transformando para que podamos ser idóneos y parecernos al Señor. Y ese es el gran trabajo del Espíritu Santo en la iglesia, que nosotros cada día podamos conocer más al Señor y por ende ser más parecidos al Señor Jesucristo. Ese es un trabajo fundamental de Dios en el pueblo, en su pueblo. Y bueno, pero como hemos dicho, o más bien dicho, ¿qué significa que la iglesia y Cristo es una figura? O sea, está en figura en el matrimonio. Bueno, lo que se está hablando aquí, que nosotros somos figura de Cristo, pero en nuestra realidad. Nuestras familias no son perfectas. No existe ninguna familia perfecta,
Como lo dijimos el jueves pasado, cuando se casa un hombre con una mujer, se casa un hombre pecador con una mujer pecadora. Por lo tanto, no pueden formar una familia perfecta. La familia es redimida por el Señor. La familia es bendecida por Dios. La familia es rescatada muchas veces por Dios. Y nosotros, ¿cómo puedo yo representar a Cristo y la iglesia? Bueno, manifestando la vida de Cristo en la familia. Es decir, por ejemplo, cuando un esposo perdona a su esposa, está manifestando la vida de Cristo. Está manifestando que Cristo nos perdona todos los días nuestros pecados y nos fortalece, nos anima a seguir adelante y andamos en sus caminos. Y esa es la figura, ¿ya? Es la figura de una iglesia que va de menor a mayor. Una familia que tiene que ser rescatada, tiene que ser redimida, tiene que ser corregida, muchas veces tiene que ser amonestada, muchas veces tiene que ser disciplinada, pero para que vaya creciendo. Y cada vez que nosotros manifestamos la vida de Cristo en el hogar, estamos manifestando eso, especialmente en el matrimonio. Estamos manifestando ese amor que Cristo nos tiene a nosotros ahora, que seguimos siendo pecadores, pero pecadores arrepentidos, pecadores que queremos cambiar, pecadores que confesamos y queremos apartarnos del pecado. Y necesitamos que Dios restaure la familia. Y ese es nuestro tema principal, la vida de Cristo en la familia en medio de un hogar imperfecto, muchas familias disfuncionales, familias con grandes problemas internos, problemas externos, situaciones delicadas. Y como lo dijimos el jueves pasado, si Jehová Dios no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Cuando nos casamos, tenemos muchas intenciones. Ese día prometemos lo que sea. Pero las buenas intenciones no bastan. Dios tiene que edificar nuestro hogar. Y Dios se edifica nuestro hogar a través de Cristo, Cristo en la familia, a través de la vida de Cristo vertida en el hogar. Por eso que nos dimos bastante tiempo de ver el contexto de la familia, donde se nos habla de que tenemos que vestirnos de la vida de Cristo, del hombre nuevo. Tenemos que tener una buena relación con el Espíritu Santo para que Él se manifieste en nosotros. Bien, en este tiempo que nos resta vamos a ver algunas familias donde podemos ver la vida de Cristo manifestada en la familia. Comenzamos viendo la vida de José, un poco la alcanzamos a ver, pero ahora la vamos a estudiar un poquito más a fondo, ya que José es uno de los tipos o de las figuras más notables en el Antiguo Testamento de Jesucristo. Nosotros si nos podemos ver las similitudes entre la vida de Jesucristo y la vida de José, encontramos muchas similitudes. El Señor Jesucristo fue vendido por 30 piezas de plata como un esclavo adulto. José fue vendido por 20 piezas de plata como un esclavo adolescente. Y él pasó mucho dolor, mucha tristeza. Jesucristo, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y bueno, y Jesucristo, después que pasó todo, fue exaltado a lo sumo. Y vemos que José está en lo más alto del gobierno, se puede decir del mundo entero, porque Egipto era un imperio y además a raíz de esa sequía que hubo, ellos tenían el mundo en su mano. Y bueno, dado que José es una figura de Cristo, podemos ver en figura cómo en una forma práctica, lo que hemos visto doctrinalmente el jueves pasado, cómo se manifiesta la vida de Cristo en el hogar, podemos ver cómo esa vida restaura el hogar, esa vida, la vida de Cristo redime el hogar. El Señor Jesucristo protege el hogar. El Señor Jesucristo sustenta el hogar. El Señor Jesucristo es la figura, está en figura en el hogar.
Y el Señor Jesucristo se muestra en toda la familia. Entonces nuestro tema que vamos a desarrollar ahora un poco más, saliéndonos un poquito de la doctrina, yéndonos a casos puntuales. Tenemos la familia de José, una familia muy representativa, ¿no? Una familia muy importante, que fue muy atacada por Satanás. Satanás quiso destruir completamente la familia. A esta altura, en la vida de José, cuando ya llegamos al capítulo 42, ya Satanás tiene la familia con una tribu menos. Y si analizamos un poquito también paralelo a la vida de José, se ve la vida de Judá, que también se fue con los cananeos, se casó con una mujer cananea, que no quería a Dios que su pueblo se juntara con ellos, tuvo 3 hijos, todos conocemos la historia, la tragedia que pasó Judá. Sus hijos se murieron, sus 2 primeros hijos, y después Tamar lo engañó, haciéndose pasar por una ramera, y él tuvo hijos con Tamar, y bueno, fue un desastre. Bueno, vamos quizás también a ver esa familia, porque también tenemos que analizar las dos cosas. El Señor siempre nos muestra las dos caras. Nos dice, por ejemplo, si perdonáis a los hombres vuestras ofensas, también vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Pero después dice lo contrario. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco Dios perdonará vuestros pecados, sus ofensas. Vemos las dos partes. Otra parte dice, si me amáis, guardad mi mandamiento. El que me ama, guarda mi mandamiento. Pero después dice lo contrario. Dice, el que no me ama, no guarda mis mandamientos. Bueno, vamos a ver, ahora estamos viendo una familia redimida. Vamos a ver cómo se vierte la vida de Cristo a través de José, tipo de Jesucristo, que manifestó mucho de la vida de Cristo, en este caso en el hogar. Pero también podemos ver, es un buen ejemplo, la vida de Judá, cuando se va. De manera que Satanás atacaba mucho a esta familia, porque de aquí Dios iba a ser una gran nación. Pero a través de la vida de José, volcada en la familia, nosotros vemos esa maravilla, como Dios une a la familia, Dios revive a la familia, Dios sustenta a la familia. Pero no nos olvidemos, hermanos queridos, que cuando nos convertimos a Cristo, el verdadero José, el José perfecto, no el que era una figura borrosa de Cristo, un hombre al fin, sino que Jesucristo entró en nuestros corazones. Y el que más ama a la familia, el creador de la familia, está en nuestros corazones. Y tenemos a disposición su presencia, su poder, como hemos visto el jueves pasado, simplemente mirando solamente el contexto donde Dios habla de la familia, donde Dios se vuelca a favor de la familia, con ese poder que resucitó a Cristo de los muertos, con la persona bendita del Señor Dios, Espíritu Santo, persona de la Trinidad que está personalmente en nuestros corazones. Y a través del Espíritu Santo, Jesucristo nos ministra su propia vida para que nosotros volquemos esa vida, primeramente en el hogar, después también en la iglesia y donde andamos. Y ese Cristo está en nuestros corazones. No olvidemos eso. Así que al ver este ejemplo, nosotros podemos tomar también ejemplos para nuestra familia. Y como decíamos, aquí tenemos una familia disfuncional. Una familia con 4 mamás diferentes. Un esposo con cuatro esposas. 2 concubinas y 2 esposas. Hijos de todos los matrimonios. No sé si a ustedes les suena familiar. Hay disensión en la familia, engaño en la familia, mentira en la familia. Mintieron a su padre que su hijo había muerto, envidia que tenían en José, una familia completamente disfuncional. Y nosotros vamos a ver cómo Jesucristo se manifestó en esa familia a través de la vida de José. Y vamos a ver cómo Dios lo hizo. Así que les invito a Génesis,
en el capítulo 42 y vamos a sacar lecciones muy maravillosas para la familia. En el capítulo 42, versículo 17, si nos ubicamos más o menos cronológicamente, José tenía 17 años cuando él fue vendido para Egipto. Primero la intención primaria fue matarlo. Después vino otra situación de que no solamente matarlo, sino que, bueno, después su hermano lo defendió. Todos sabemos la historia, al menos casi todos, y su hermano Rubén no permitió que lo mataran, y lo echaron a una cisterna vacía y terminaron vendiéndolo a los ismaelitas, que a su vez se lo vendieron a los madianitas, que a su vez lo vendieron a Egipto. Pero más o menos pasaron muchos años. Se cree que más o menos que cuando José es exaltado y puesto en ese lugar de honor, como figura de Cristo, después de todos sus dolores y sufrimiento, tendría acerca de unos 32 años, 32, 33 años, más o menos, ya ahí han pasado más o menos de 17 a, a 32, ya hay 10, como 15, 17 años, más o menos, más 7 años donde José ya era el máximo en Egipto y entonces ya alegramos 7 años que es donde él cultivó y llenó los graneros de Egipto y ya más 17 más 7 son, bueno, como 22, 23, 24 años más o menos, ¿ya? Y después de todos esos años donde esa familia anda perdida, llena de intrigas. Algunas cosas están figuradas en la Biblia, pero seguramente hubo muchas cosas más en cuanto a la crueldad de los hermanos. Vemos un padre que amaba más a un hijo que a otro, provocando envidia en la familia. Le regaló una túnica especial a su hijo, que fue uno de los hijos de su esposa, que la amaba, Raquel, que no le había podido dar hijo, pero después le dio a José. Y entonces él le hizo una túnica especial y lo amaba más que sus hermanos, ¿ya? Formando disputas en la familia. ¿Qué culpa tienen los otros hermanos de que su papá lo ame más a uno que a otro si todos son hijos? ¿Mm? Y bueno, no sé si les suena familiar lo que está pasando aquí en esta familia. Una familia muy problemática y por muchos años, como hemos visto, ya habían solamente 11 tribus, porque ya José no existía para la familia. Y Dios preparó todo. Habían 10 tribus por un momento, porque Judá se había ido lejos, a una vida donde no se volcó la vida de Cristo en su vida. Y él volvió con mucho dolor, pero gracias a Dios que Dios lo hizo volver a la familia. Y en estos momentos, cuando se encuentran con José, Judá había vuelto con un hogar destrozado, 2 hijos muertos, 2 hijos que habían nacido fuera bueno, un desastre de una vida alejada de Dios. Y llegamos al capítulo 42, donde todos sabemos que José ve a sus hermanos y él los conoce, pero sus hermanos no lo conocieron a él. Y lo primero que vemos que el amor de Dios, la vida de Cristo se manifiesta en ese hogar, no en un amor así, un amor enfermizo. Muchos creen que Dios es un señor de muchos años, anciano, un bonachón, que vamos, abracémonos todos, cantemos de colores. No, el amor va con la verdad. El amor es que Dios nos ama. El amor es que Dios nos ama, que Cristo murió por nosotros, pero la verdad es que somos pecadores. Entonces, la primera manifestación de la vida de Cristo en la familia de José fue que José trató de que sus hermanos entendieran la verdad, que habían hecho un gran pecado. Habían vendido a su hermano, habían mentido a su padre por años, viendo tanto dolor en ese padre y nunca nadie le dijo la verdad. Una vida con envidias, con peleas, riñas. En una oportunidad, cuando ellos se van, José, cuando los conocía, les decía a sus hermanos: no riñáis por el camino.
Y bueno, y acá vemos que José se encuentra con sus hermanos y lo primero que él trata es de redarguirlo de su pecado. ¿Cuándo Dios comienza a redimir a la familia? Cuando es la verdad. Cuando un padre dice, sí, yo cometí un error, yo pequé. Una mamá dice, yo no me he sujetado, no le daba un ejemplo a mis hijos. Yo he pecado. Un hijo que dice, yo realmente he sido rebelde, no me he sujetado, he hecho las cosas mal. ¿Ya? Bueno, ahí comienza todo, cuando reconocemos la falta. La familia no puede ser redimida y tapar las heridas que están infectadas, sino que descubrir las heridas, enfrentarlos con la vida de Cristo. Y bueno, aquí vemos que José trata duramente a su hermano. Vamos al versículo 17 del capítulo 42. Dice, entonces dice que los puso juntos en la cárcel por 3 días. Le dijo, ustedes son espías. Y ellos le dicen, no, tus siervos no son espías. Bueno, ellos le dicen la verdad. No, le dice, ustedes son espías. Imagínense cómo se sentirían esos hermanos 3 días presos en una cárcel. ¿Mm? Versículo 18 dice, y al tercer día les dijo José, haced esto y vivid. Y bueno, su vida está en juego. Él es el Señor de la tierra. Eh, le dijo, yo temo a Dios, le dio una esperanza. ¿Ya? El versículo 31 dice, y nosotros, ellos le dijeron que somos hombres honrados, dijeron ellos, le dijeron la verdad, nunca fuimos espías. Versículo 42, versículo 19 dice, si sois hombres honrados, quédese pues en la cárcel en la casa de vuestra cárcel. O sea, ustedes tienen una cárcel aquí. En su cárcel que les pertenece a ustedes por su pecado que han hecho, le dice, vamos a dejar a uno. Quédese uno en la casa de vuestra cárcel. Dice, uno de vuestros hermanos y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. El versículo 20 dice, pero aquí viene la reacción de ellos, ¿ya? Y dice, bueno, pero traeréis a vuestro hermano. Tenían que traer a su hermano Benjamín, el hermano de padre y madre de él. Sabían el dolor que le iban a causar al padre. Y entonces aquí ellos están siendo angustiados, están siendo enfrentados, confrontados. Y Dios los confrontó a la familia. Y entonces el versículo 20, como hemos dicho, dice, pero traeréis a vuestro hermano y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. El tema era serio. Eh, Alguien podía morir ahí. Estaban, por decir así, con el amo del mundo de aquel entonces. Y ellos lo hicieron así. Pero algo pasó en versículo 21. Y dice, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado. Decía un famoso predicador que de nuestros hermanos, que cuando nosotros decimos hemos pecado, dice que un querubín en el cielo vuela y hay gozo en el cielo. Por primera vez, después de 23 años, dice, verdaderamente, dicen, hemos pecado contra nuestro hermano. Fíjese donde lo llevó la verdad, donde lo llevó el Espíritu Santo, donde nos lleva la vida de Cristo, a esa encrucijada. No he sido un buen padre, no he sido una buena madre, no he sido un buen hijo, he sido rebelde, no he sido una buena hija. Llega ese momento, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Había arrepentimiento en esos hermanos, no los escuchamos. Dice, por esto, dice, ha venido sobre nosotros esta angustia. Estaban angustiados.
Ese fue el momento que estaba esperando José. Pero no todavía no lo hizo, no se mostró a ellos todavía. Pero ya el corazón de José se derritió, como el corazón de Cristo cuando nosotros le confesamos nuestros pecados. Señor, queremos cambiar. Señor, queremos que nuestra familia sea una familia mejor. Queremos, Señor, traer a los que están apartados. Queremos acercarnos a ti. En ese momento, la vida de Cristo comienza a obrar en el hogar. Entonces dice Rubén, estamos en el versículo 22, entonces Rubén les respondió. Usted sabe que Rubén le salvó la vida al joven, por eso lo metieron en la cisterna y no lo mataron, porque lo iban a matar, diciendo, no os hablé yo y os dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis, ¿ya? Habían hecho algo irremediable, no habían tenido misericordia, habían mostrado todo lo contrario, habían mostrado las obras de la carne, y no lo escuchasteis. Dice, he aquí, dice, también dice, se nos demanda su sangre. ¿Mm? Había un arrepentimiento. Ojalá que no tenga que pasar 22 años para que nos arrepintamos de nuestros errores o toda una vida y dejemos que el Señor Jesucristo redima nuestro hogar, nuestra familia, nuestras vidas. En el versículo 21 dice, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Ellos no sabían que lo estaba escuchando José. ¿Mm? El versículo 23 dice, pero ellos no sabían que los entendía José, porque había un intérprete entre ellos. José se hizo pasar por un egipcio. Él no hablaba el idioma aparentemente, pero ellos sabían, él estaba escuchando el arrepentimiento. Todos conocemos el resto de la historia, pero ahí comienza la restauración, con la confesión, confesándonos, hablando, arrepintiéndonos, pidiendo a Dios que nos cambien, porque no existe una familia perfecta. Como esas fotos de los misioneros que parecen, no sé si usted ha visto esas fotos en los libros misioneros, ahí parece él con ella, muy bien vestido, él con su corbata, los hijos todos con corbata y peinados todos así para el mismo lado iguales, todos muy bonitos, y a veces con dos hijitos más que ellos adoptaron. ¡Oh, la familia perfecta! Mentira, la familia perfecta no existe. Cuando nos casamos, se casan dos pecadores. Y como dijimos, cuando nos casamos, decimos cualquier cosa, cualquier promesa. Pero la verdad es que se casan dos pecadores. Y la familia necesita ser restaurada. La familia necesita ser redimida por el Señor Jesucristo. Necesita ser perdonada por el Señor Jesucristo. Necesita ser sustentada por el Señor Jesucristo. Y la familia comienza a ser restaurada cuando la familia dice, hemos pecado. Cuando, como decía aquel predicador, cuando un querubín en el cielo alza un vuelo, cuando alguien dice, he cometido un pecado. Bueno, todos conocemos el resto de la historia. Los hermanos, Dios los tiene, los deja por mucho tiempo y ellos vuelven de su papá. ¿Y qué pasó? ¿Cómo estás en sufrir nuevamente? Y que dejaron a Simeón allá preso. Y dice el varón, dijo que no podemos ver el rostro de él si no traemos a Benjamín ese dolor que le dieron al padre. Nuevamente. Necesitaba ese hogar ser restaurado. Ahí se necesitaba perdón. Nosotros no necesitamos muchas veces psiquiatras ni psicólogos. Necesitamos perdón de Dios porque hemos cometido error. Necesitamos que el Señor nos ayude a cambiar. El capítulo, entonces ellos, bueno, se hicieron los del sentido, no querían volver, pero el hambre nos estaba atormentando. Hasta que al final dijo, tenemos que volver y van a hablar con su papá. Papá, tienes que pasarnos a tu hijo Benjamín. Porque ese varón dijo que no veríamos su rostro. Y entonces ahí viene el dilema, el problema. Pero ya Dios estaba obrando.
y el papá accede a dar a sus hijos. Y dijo, bueno, si he de perder a mi hijo, que lo pierda y descienda al Seol con canas, con dolor. Nunca Jacob quiso ser consolado, nunca quiso recibir consolación. Siempre lloró a su hijo y no quiso. Y ahora dijo, si pierdo a mi otro hijo, que era el otro hijo de su esposa que él amaba, de Raquel, y se lo llevan, y bueno, Judá se hace responsable, dijo, yo me hago responsable, etcétera, etcétera. Y partieron nuevamente a Egipto. Entonces, aquí viene el encuentro, el perdón. Hay arrepentimiento, hay dolor, hay deseo de limpiar las heridas. Los psicólogos nos dicen que tenemos que estar 20 años mejorando nuestros corazones y poco a poco. Sin embargo, el poder de Dios, por la vida de Cristo, con el perdón, nos da gozo y nos comienza a restaurar. El versículo 3 del capítulo 45, los hermanos vuelven. Vamos un poquito adelante para ver parte de esta historia tan importante para que saquemos lecciones para nuestra familita. ¿Cómo la vida de Cristo se vierte en el hogar? En el versículo 3 del capítulo 45 ellos han vuelto. Y entonces José decide mostrarse a sus hermanos. Es un momento culminante, un momento tremendo. Y dice el versículo 3, y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responder porque estaban turbados delante de él. Entonces viene el perdón. Entonces el Señor Jesucristo, a través de José, el corazón de Cristo comenzó a ministrar a la familia. Había arrepentimiento. Entonces José muestra el perdón. Nunca se mostrará en nuestra familia, ni en la iglesia de Cristo, ni en nuestra vida, nuestro parecido con Cristo cuando perdonamos, cuando olvidamos las ofensas y dejamos la justicia a Dios. Entonces dice el versículo 17 del capítulo 42, entonces, perdón, a ver. Vamos a centrarnos nuevamente. Estábamos en el capítulo 45. Ya pasamos el capítulo 42, ya los hermanos volvieron, y en el capítulo 45, ahí José se da a conocer a sus hermanos. Él, él, él llora con mucho dolor. Y imagínense ustedes, después de 22, 23 o quizás un poco más de tiempo, se vienen a curar las heridas, se viene la sanidad, se viene el perdón. Y como estábamos leyendo en Génesis capítulo 45, verso 3, y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responder porque estaban turbados delante de él. Qué maravilloso cuando el Señor nos da su perdón. Qué maravilloso cuando Él nos dice, yo pagué por tus pecados, yo te perdono. Entonces dice lo, eh, a ver, vamos a seguir leyendo el versículo que sigue. Y dijo José a sus hermanos, versículo 4 dice, entonces dijo José a sus hermanos, dice, acercaos ahora a mí. Aquí vemos cómo se manifiesta la vida de Cristo. Él nos lo dijo, mira lo que ustedes hicieron. Mire las amarguras que tuve que pasar por ustedes. Mire el dolor que hay en mi corazón. Los mejores años de mi vida los pasé presos sin esperanza ninguna. ¿No les dijo así? Ahora dice, acercaos a mí. Qué maravilloso cuando hay perdón en la familia. Cuando se aclaran las cosas. Yo soy José, al que ustedes vendieron.
A mí me dolió mucho lo que pasó, pero él le dice, no importa, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él les dijo, yo soy José, vuestro hermano, que vendisteis a Egipto. Ustedes me hicieron un daño grande, me apartaron de la familia en mi adolescencia. Fui esclavo. Esa es la verdad. Pero le dice, ahora pues, no os entristezcáis. No os entristezcáis. No os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios. Cuando nosotros perdonamos, nosotros reconocemos que Dios puede cambiar lo peor en lo mejor. El pecado más grande que cometió la humanidad fue cuando crucificaron al Dios hombre, al santo, al inocente. Sin embargo, esa maldición fue transformada en bendición. Jesucristo clamaba diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ellos lo clavaron y pegó el pecado y gracias a esa muerte de Cristo, Cristo nos perdonó. ¿Habrá algo que nosotros hayamos hecho que nuestra familia no pueda ser redimida por el amor, por el perdón, por la vida de Cristo en la familia? ¿Habrá algo imposible para la vida de Cristo en nuestro hogar? Entonces se le dice, no, Dios tenía un propósito con lo que pasó. Ah, hermano, que usted sabe lo que me pasó. A mí me han abusado, me han hecho esto, aquello. No sabe la tragedia. No, yo no lo sé, hermano. Pero sí sé que el perdón nos hace parecernos a Cristo. Nos libera, redime a la familia, une a la familia. Y entonces él dice, y también hace que Dios transforme eso en bendición. No os pese, acá dice, porque para preservación de vida me envió delante de vosotros. Versículo 6. Pues ya dice, ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años. ¿Qué hubiera pasado si Dios no hubiera permitido que sus hermanos vendieran a José? Se hubiera muerto de hambre. No hubiera habido, no hubiera en la tierra, no hubiera habido esa gran provisión que Dios trajo acerca de Jehová. ¿Qué hubiera pasado si Dios no hubiera mandado a su Hijo Jesucristo al mundo? No hubiera habido esa tremenda provisión para perdón, restauración, redención en la vida y en la familia. Y aún dice, quedan 5 años de sequía. Y Dios dice, me envió delante de vosotros para preservaros. La vida de Cristo preserva a la familia. La vida de Cristo bendice a la familia. La vida de Cristo une a la familia. Y esta familia tan difícil, llena de mentiras, llena de orgullo, una familia donde se manifestaba la envidia, el enojo, la ira, el pecado, el engaño, viene a través del arrepentimiento a ser redimido por el Señor. ¿Cuántos ejemplos hemos visto en nuestras vidas a través de pasar de hombres que han sido esclavos del vicio, del alcohol, de hombres que le pegaban a sus mujeres, que han conocido a Cristo y que han sido remecidos en arrepentimiento y deseo de cambiar y han sido redimidos y Cristo entraba en la familia? ¿Cuántas mujeres a veces nos han dicho, si Dios hizo eso con mi esposo, yo tengo que aceptar a ese Dios tan grande? Y la familia se une en Cristo. Nosotros tenemos en nuestra iglesia una hermana que toda la familia está lejos de Dios. Problemas grandes han habido. No quisiera ni mencionar lo que ha pasado, pero una de ellas, una hija, dijo, yo quiero volver. Y volvió a la iglesia. Y comenzó a orar. Y a través de ella el Señor está comenzando a hablar nuevamente a la familia. Una de sus cuñadas volvió a la iglesia con su hijo, ya grande, después de muchos años. Y me dijo los otros días, hermano, por favor, venga a visitarnos. Necesitamos que nos vengan a ver. Y quieren volver. Una persona que se ponga las manos del Señor en la familia
puede dejar que la obra, que la persona de Cristo, que la vida de Cristo restaure la familia completa. Y eso pasó con la familia de José, de la familia de José. La familia fue restaurada, fue reunida. Ya estaban las 12 tribus nuevamente. Ya Dios podía formar una nación con esa familia. ¿Qué puede hacer Dios con tu familia? Conocí a un hermano en mi viaje a Perú, un misionero, que decía: mi hermano, mi familia es una familia muy disfuncional. Dice que su mamá sufrió el engaño bueno, no, su mamá, su esposo la engañó, la dejó, la abandonó, trajo tristeza a sus hijos que también que tenía, y bueno, conoció al Señor. Y en la iglesia conoció un hermano que había estado viudo, él tenía creo que 2, 3 hijos por su lado, ella tenía otros hijos más, 2 más. Y ella tuvo 7 hijos con ese hermano. Pero el hermano nos decía que la vida de Cristo siempre se manifestó en la familia. Es una familia de Dios, no era una familia ni mucho menos disfuncional. Habían hermanastros en la familia, todo. Pero Cristo unió esa familia, la bendijo. Y él me dice: hermano, mire, toda nuestra familia está andando en Cristo, excepto los 2 hijos mayores del primer matrimonio de mi papá, de cuando quedó viudo, y del primer matrimonio de mi mamá cuando la abandonaron, que vieron el engaño, la traición, el abandono, y dice que ellos no han venido al Señor, pero creo que son como 12 hijos. Y él dice que su mamá siempre leía por su mamá, que les trajo la palabra de Dios. eh, Ellos se acercaron al Señor y él ahora es un misionero. Y bueno, como hemos leído en el versículo 17, Dios me envió delante de vosotros, dice, para preservar, para sustentar a la familia, la posteridad, etcétera, etcétera. Bueno, hermano, el tiempo se nos va, pero aquí tenemos una rica enseñanza de José, cómo él manifestó la vida de Cristo para arrepentimiento en la familia, para un cambio en la familia, para sacar a la luz lo que estaba escondido, el engaño. Su padre se dio cuenta que su hijo no había muerto, quizás cuántas veces le pidieron perdón sus hijos a su papá también, y entonces ahora vemos una familia redimida, una familia sustentada. ¿Habrá algo en la familia que el Señor no pueda arreglar? ¿Habrá algo que, si al menos uno en la familia vierte la vida de Cristo, que no pueda cambiar el Señor? El Señor puede restaurar nuestra familia, puede conservar nuestra familia, puede acercarnos a Él. No vamos a alcanzar a ver cuando muere el papá, pero solamente vamos a mencionar que todos sabemos que cuando murió Jacob, los hermanos se asustaron, dijeron: ahora no llegó. Ellos no creyeron en ese perdón tan grande. A veces nos pasa a nosotros. Nosotros pensamos: no, a veces dudamos de nuestra salvación. ¿Cómo puede ser que nosotros pecadores y que por la muerte de Cristo a veces nuestras conciencias no estamos molestándonos, ignorando que la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias, aún para que sirvamos a un Dios vivo y verdadero, que somos libres, que Dios por fe nos dio su justicia? Y bueno, ellos dudaron, dijeron: bueno, mi papá, volvieron a mentir. El hecho de que la familia se vuelva no significa que vamos a tener que perdonarnos nuevamente. Y entonces ellos dijeron: bueno, mi papá dijo que cuando él se muriera, que tú tienes que perdonar a tus siervos nuestro pecado, porque mi papá... Y José lloró, porque su perdón había sido verdadero, había sido sincero. Y volvió a hablarles al corazón, como el Señor siempre nos habla al corazón cuando nosotros le fallamos, cuando nosotros nos alejamos, cuando venimos llorando delante del Señor. He volvido a tropezar con la misma piedra. Y el Señor me dice: pero si yo ya morí por eso, levántate, sigamos adelante. Adelante familia de Cristo. No hay nada que el Señor no pueda arreglar en tu familia. No es lo que dicen los psicólogos, que hay que esperar 20 años para que se sane tu corazón. No, el perdón de Cristo nos libera, nos trae gozo, nos hace parecernos a Cristo.
derramamos la vida de Cristo. Y sí es verdad que hay muchas cosas que con el tiempo el Señor va trabajando en nuestra vida. Sí es verdad. Pero la obediencia y el amor a Cristo nos libera. Que el Señor bendiga su palabra.